Bien, buenas tardes. Vamos a trabajar con PyMongo y MongoDB. Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir CMD. Le escribimos acá CMD, símbolo de sistema. Escribimos Mongo. Listo. Ahora vamos a mirar las bases de datos. Entonces, show DBS me muestra cuáles tengo: admit, config, library, libros y local. Vamos a mirar libros. Entonces, use libros. Muy bien, ahora vamos a mostrar las colecciones, es decir, los documentos. Show collection. Y tengo uno que se llama aventura, tengo books y tengo usuarios. Muy bien, vamos a ir acá a MongoDB y vamos a conectarnos. Entonces, hostname, aquí está el localhost y el puerto es este, 27017. Entonces escribimos localhost y el puerto 27017. 27017, listo. Le damos conectar, verificamos, está haciendo la conexión. Muy bien, aquí ya hizo la conexión. Entonces fíjense, aquí tengo los libros, tengo acá en usuarios. Muy bien, tengo los diferentes aquí. Acá en este no tengo nada. Muy bien, entonces ahora vamos a Python. Recuerden que otra forma de ver el CMD también es con Windows R. Windows y R, y escribo CMD y le digo aceptar. Muy bien, entonces vamos al Jupyter Notebook. Muy bien, importamos las librerías. Entonces la que me interesa es esta. From PyMongo import Mongo Client. Y aquí le coloco un warning para que no me muestre los warning. Entonces así llamamos client, Mongo Client, el localhost y el donde me estoy conectando. Lo ejecutamos. Recuerden que para la ejecución es con control enter o shift enter, o le damos acá arriba run, cualquiera de los dos. Miramos los nombres. Ok, lo podemos mirar también de esta forma con el print. Miramos de estos, nos fijamos acá en libros. Vamos a mirar qué hay acá en libros para ver la lista. Entonces están estos tres. Vamos a crear acá books, aquí entre llaves, porque vamos a añadir, o sea, algo nuevo. Entonces title lo vamos a llamar cálculo y el año 2018. Entonces vamos a insertar esos datos. Él me crea un object ID que este es único. Puedo imprimir. Si yo quiero contar cuántos hay, pero con el año 2019 que no hay ninguno, entonces me debe arrojar 0. Puedo hacer un update, o sea, una actualización. Es decir, ahora ya no quiero que sea el 2019, sino que sea 2018. Muy bien, con el nombre de este cálculo, el título cálculo. Muy bien. Ahora si quiero buscarlo, hallarlo, pues utilizo la sentencia find. Fíjense que este punto, o sea, que es un método, lo puedo hacer acá también si necesito eh, pues más de un argumento. Entonces aquí le estoy pasando el título, el nombre, o sea, el año. Muy bien, aquí si quiero ver cuál es el DB. Acá si quiero insertar, pero entonces lo voy a insertar ahora en usuarios con estos key values, o sea, el key need y el value es este, key name, el value es Peter, key clave y ese es el valor, key país y este es el valor. Muy bien, lo ejecuto.
Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.